Chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, profe, cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Me dan un momentico que estoy como admitiendo varios de sus compañeros. Apenas están como llegando. Buenas noches. Espero que hayan podido descansar y que estén un poquito más adaptados con este tema del coronavirus. Quisiera saber si observaron lo de el video que les grabé sobre ecosistemas. Sí, profe. Entonces, necesito como que cada uno me vaya contando de pronto qué dudas tienen en cuanto al tema. Profe, yo la verdad es que no vi el video, pero sí visualicé las diapositivas. Sí. Porque el video, pues, aunque sé que me lo envió por correo, la verdad no tuve el tiempo suficiente para visualizarlo. Entonces, no sé si pues, con la visualización de las diapositivas que usted nos dejó como material de estudio haya sido suficiente como para poder afrontar este encuentro. Sí, igual de todas maneras el video quedó montado en la parte de ecosistemas de la plataforma. Ahí también pues lo pueden observar. ¿Me puedes cambiar el canal? Qué pena con ustedes, mi niña. Entonces vayan contándome qué dudas tienen. Yo tengo como una diapositiva que es como el resumen. Más arriba. Hola, chicos. No quiero. Está Profe, yo la verdad la pregunta con la que, pues, con la que medio me enredé fue con la tercera, que pues dice que aquí se debe el porcentaje, no, explique cómo las leyes de la termodinámica se aplican en la dinámica energética de un ecosistema. Yo creo que lo entendí, pero no tan claramente como debería. Bueno, ya les voy a... No me deja... No sé por qué no me deja compartir. Para presentar. Sí. Ahora sí. No. Ya. Listo. Bueno, no sé si están de pronto observando lo de la imagen donde aparece el conejo, el zorro, y a mano derecha aparece lo del tema de una planta recibiendo sol. Sí, profe. Bueno, esas dos imágenes resumen en parte lo de las dos leyes de lo de la termodinámica. La primera ley lo que nos habla o lo que nos dice es que la energía no se crea ni se destruye, sino que cambia, ¿cierto? Entonces, ahí les colocaba en las diapositivas unas imágenes donde, por ejemplo, mostraba un helado y luego mostraba unos niños haciendo como ejercicio. O sea, esa energía cambia de energía química a energía cinética. Y en el caso de la energía que es recibida por las plantas, cambia de energía lumínica a energía química. Entonces, de eso es lo que nos habla la primera ley.
y se aplica entonces para todo el ecosistema. Mientras que la segunda ley nos dice que parte de esa energía que es utilizada por las plantas o por todos los organismos, parte de esa energía se disipa en forma de calor. Entonces, como muestra la imagen ahí, que cuando la planta recibe la energía del sol, parte de la energía se disipa en forma de calor. Cuando el conejo consume las plantas, parte de la energía se disipa en forma de calor. Cuando un carnívoro se consume a uno de esos herbívoros, parte de la energía se disipa en forma de calor. Y lo mismo con la parte de abajo, que ahí no se nota mucho en la imagen, pero en ese caso serían los descomponedores, que son entonces los hongos, las bacterias u otros organismos. En esa parte... Profe, qué pena, en el ejemplo del helado, ¿me puede explicar ahí pues lo de la energía química a la cinérica? El cambio pues me confunde un poco ahí. Ahí se observa la otra presentación. Sí, señora. En ese caso, entonces, la energía química cambia a energía cinética. ¿Por qué? Porque todo ese alimento que se consumió, todas esas azúcares, recuerdan de biología, todas esas azúcares que contiene ese helado, toda esa glucosa, se va a transformar o le va a dar energía a esos organismos para que puedan hacer su movimiento. Por eso, energía cinética. Ahora sí lo entendí, muchas gracias. Bueno. En el caso entonces de lo de la pirámide, habla de lo de la ley del 10%. ¿Qué quiere decir? Que entonces, cada que hay un consumo por parte de alguno de esos organismos, siempre se pierde un 10% cuando pasa de un nivel trófico al otro. Es decir, cuando, por ejemplo, un herbívoro se consume una planta, hay una pérdida del 10%. Y ustedes observaban que había una diapositiva donde decía que mucha de esa energía se pierde. ¿Es por qué? Porque se va una parte por el tema de las heces, ¿cierto? Otra parte es porque no siempre el nivel siguiente se alcanza a consumir el nivel anterior. Es decir, por ejemplo, puede que un ratón no pueda ser consumido por un águila porque el ratón le dio una enfermedad, entonces murió, entonces no pasó a ser consumido por el nivel trófico siguiente. Entonces, siempre que van pasando de un nivel al otro, hay una pérdida del 10%. Y como ven ahí en esa ley, en esa reglas de conversión, les estoy mostrando cómo se hace para que les dé ese 10% menos. Es decir, por ejemplo, yo tomo ese valor que son esas 20.000 kilocalorías por metro cuadrado por año y digo que ese valor es el 100% y necesito saber cuál será el valor del 10% siguiente. Y así eso me daría el valor de la siguiente cadena trófica, que en ese caso nos da 2.000 kilocalorías por metro por año, o que yo les puse en las diapositivas que era lo mismo que multiplicar por 0.1. Si ustedes revisaron el taller de ecosistemas, hay una pirámide donde falta la primer cadena trófica, o sea, la de los productores. En ese caso no se multiplicaría por 0.1, sino que se multiplicaría por 10, porque es el primer valor de la pirámide. ¿Sí me entiende? Hola. Chicos.
Sí, profe. Sí, profe. Si les queda claro ahí esa regla de 3 y por qué se multiplica por punto 1, o se haría la regla de 3 para cada uno de los peldaños que siguen. Hola. Sí, profe, sí, sí es entendible. Ah, bueno. ¿Qué otra duda tienen en cuanto al taller? ¿Qué otra duda tienen en cuanto al taller? Profe, es que la están escribiendo es por el chat las preguntas. Sí, recuerden que yo muchos de los ejercicios que se los coloco a hacer por grupal los pueden hacer individual, porque yo entiendo pues que algunos igual siguen trabajando, entonces les queda complicado reunirse. O sea, tienen la opción de hacerlo individual. ¿Qué otras dudas tienen? Es muy importante que ustedes entiendan que en el tema de lo de la materia orgánica o la biomasa como tal, es muy importante para el tema de lo de los ecosistemas. Recuerden primero que lo más importante entonces de lo de los ecosistemas o de las pirámides tróficas es que tengan ese punto de partida de que los árboles reciban esa energía lumínica. A partir de ahí es que se empiezan a dar todo ese tema de las cadenas tróficas. Y los árboles necesitan entonces la energía lumínica para poder desarrollar ese tema de la fotosíntesis. Lo otro es que los ecosistemas que tienen poca biomasa van a tener entonces muy disminuido el tema de la diversidad biológica. Recuerden, por ejemplo, estas zonas o los biomas que tienen otras características, como decir que la temperatura es menor, que la precipitación es menor, va a haber menos temas, menos cantidad de biomasa, también va a estar mediado el tema de esas plantas. Recuerden que cuando hay invierno, pierden las hojas, entonces no reciben esa energía lumínica para realizar los procesos de fotosíntesis y eso va a influir en todo el tema de la producción de biomasa. Y al haber menos biomasa, entonces va a haber menos diversidad. Ustedes lo pueden observar, miren en esos biomas que generalmente ¿qué se encuentran? Zorros, osos, muy pocas aves, comparado con estas zonas tropicales o las zonas de sabana de África, que tienen buenas temas de precipitación y de temperatura, y donde les llega muy buena energía lumínica, entonces hay buena producción de biomasa y hay buena diversidad. Profesora, yo tengo una pregunta. Era ver si usted me podría, por favor, aclarar el concepto de productividad primaria. Por favor y gracias. De productividad primaria. En el ejercicio que yo les coloqué, donde habían unas plantas que se les tomaba por 100 días, a esas plantas de maíz, se les tomaba los datos. La primera, los valores que hablaban del azúcar, y total, voy a poner el ejercicio.
Entonces, este es el ejercicio. Decía entonces en ese ejercicio que había el tiempo donde se medía o se observaba eso era por 100 días, que tenía un área de 500 metros cuadrados y que se cultivó un total de 10.000 plantas. Hablaban de una cantidad de azúcar producida y la cantidad de azúcar que emplearon para su crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de productividad primaria bruta, estamos hablando de la cantidad de azúcar que produjo la planta, o sea, que la cantidad de azúcar que utilizó, tanto para su crecimiento y desarrollo como para otras funciones, pues como la producción de biomasa. Y había un término que era la cantidad de azúcar que emplearon para su crecimiento y desarrollo. Entonces, la producción primaria neta era la producción primaria bruta menos la producción o esa biomasa o esa azúcar que se produjo para la respiración. Entonces, esa productividad primaria neta es el azúcar total que esa planta produce, ya sea para su respiración o para otros cosas que necesita hacer la planta. ¿Sí me entienden ahí con lo del ejercicio? Sí, profe, o sea que en los ejemplos se contabiliza tanto el azúcar pues que produce la planta como la empleada para el crecimiento. Sí, sí. Cuando estamos hablando entonces de productividad primaria neta, es la total. Y la productividad primaria bruta es solo, o sea, es la total, es decir, es la que, ¿cómo les explico? Me enredé, a ver. La planta, entonces, como les decía, no solamente produce su azúcar para la respiración, sino para otras funciones. Entonces, cuando hablo de la productividad primaria bruta, es la suma de ambas azúcares. Y cuando hablo de productividad primaria neta, es la azúcar total menos la azúcar que utilicé solo para el tema de la respiración. Ahora sí me hice entender. Sí, señora. Y profesora, pero entonces el valor usado en la respiración, ¿cómo lo hallamos o cómo lo identificamos? Generalmente esos datos se los proporcionan a uno, porque son datos que calculan, son los ingenieros agrónomos. Entonces, uno generalmente para esos ejercicios obtiene ya los valores establecidos. Mire que ahorita en la misma presentación había una tabla donde hablaba del valor de la productividad primaria neta en campos tecnificados, es decir, en cultivos, en zonas de bosques tropicales y en otras zonas. Entonces, generalmente esos valores se los dan a uno para pues ya completos. Hola. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Acá en esta diapositiva tengo como en resumen ese tema de todo lo de la parte de ecosistemas. La primera imagen, entonces, nos está mostrando lo de los niveles de organización, que les hablaba del primer nivel,
o el nivel más macro, que es la biosfera, que es todo el planeta Tierra. Y luego seguía otro nivel que era lo de los biomas, que los biomas son como unas especies de zonas muy amplias que tienen unas características muy definidas en cuanto a la temperatura, a las precipitaciones, a la presencia de ciertos organismos, ¿cierto? De plantas y de animales. Y después del nivel de biomas seguía la parte de ecosistemas, que en la parte de ecosistemas se da ya la relación entonces de las diferentes comunidades, más el tema que es conocido como biotopo, que es todo lo del tema de la temperatura, luz, humedad, suelo, salinidad, o también que es conocido como los factores abióticos. Luego seguía el nivel de comunidad, que ya ahí estamos hablando de diferentes especies, luego poblaciones, que se habla solo de una especie, y organismos, cuando hablamos de pequeños grupos de especies. Ya les expliqué entonces todo lo del tema de las dos leyes de la termodinámica, que están relacionadas, la primera con lo de la transferencia pues o cambio de la energía, y la segunda ley que hablaba era con que el calor, cada que hay ese cambio de energía, el calor se disipa. Luego está lo de la ley del 10%, que está relacionada entonces con que cada que pasa de un nivel trófico al otro. Chicos, me esperan un segundito que se me va a apagar el computador. Ahora sí, qué pena. Que cada entonces que pasa de un nivel al otro, hay una pérdida del 10%, y la productividad primaria neta, que es la tasa a la que la energía es almacenada como biomasa por las plantas y otros productores primarios, y que está a disposición de los consumidores del ecosistema. También es muy importante en ese tema que recuerden que siempre entonces esa producción de biomasa va a estar mediada por el tema de la temperatura, de la precipitación y el tema de los minerales, que cuando se da el tema de la fotosíntesis, no solamente es importante la energía lumínica que está recibiendo esa planta, sino también el tema de que la planta necesita por medio de las raíces absorber el agua y absorber minerales, que ahí es donde entra a participar todo el tema de los ciclos, de los ciclos. Entonces el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre. Y esos minerales entonces van a ayudar a que se dé todo el tema también de lo de la fotosíntesis, sobre todo el nitrógeno, porque el nitrógeno está influenciando una enzima que se llama la rubisco, que está dentro de los cloroplastos. Entonces, ese nitrógeno ayuda a la formación pues, de esos compuestos que forman la enzima de la rubisco. Y como les hablaba ahorita, por ejemplo, en los ecosistemas terrestres es muy importante lo de la producción de la biomasa, va a estar influenciada por varios temas, por el tema de la herbivoría, es decir, si las plantas son muy consumidas por los herbívoros, entonces eso va a influenciar. ¿Por qué? Porque si se consumen las hojas, que son las encargadas de realizar todo ese proceso de la fotosíntesis, entonces
esa planta no va a estar recibiendo toda esa energía lumínica. El otro tema que es lo de la temperatura, que ya les expliqué que a mayor temperatura y a mayor precipitación va a haber mayor cantidad de producción de biomasa. El tema de los nutrientes, que también les decía que no solamente va a estar influenciando el nitrógeno, sino el fósforo, el oxígeno, el carbono, que también, pues en estas zonas tropicales no hay esa pérdida de hojas, pero en otras zonas donde hay diferentes estaciones, entonces sí hay pérdida de hojas en esta estación del otoño. Y la radiación solar, porque entonces a mayor también radiación solar, mayor entonces va a ser el tema de la energía lumínica que va a estar recibiendo la planta. En cuanto a lo de los ecosistemas acuáticos, van a estar mediados por el tema de la profundidad del agua, porque entonces, de acuerdo a la profundidad de agua, van a haber van a estar presentes o no lo de las algas verdes, que son las que encargadas en el mar de recibir esa energía lumínica, porque no solamente son las plantas verdes las que reciben esa energía lumínica, sino también las algas verdes. La distancia a la costa, porque entonces, dependiendo de qué tan cerca esté la planta o esa alga a la costa, va a recibir entonces también la energía lumínica o va a recibir ciertos nutrientes. Por ejemplo, los arrecifes de coral, que son zonas que están más cercanas a la costa, son zonas que tienen alta producción de biomasa y también son zonas donde, donde se va a recibir bastante minerales y donde va a haber mucha presencia de animales. No solamente pues van a estar ahí los corales, sino muchos peces y otros microorganismos. También el tema de la disponibilidad de nutrientes, que se las acabé de decir, pues porque en esas zonas de arrecife de coral van a haber más disponibilidad de nutrientes, y la concentración del CO2 también va a depender de la presencia de esas algas, así como en el caso de las algas y también de los organismos, ¿cierto? Porque ustedes saben que los organismos, ¿cierto? Otros organismos producen el CO2. Entonces, en zonas más profundas van a haber menos organismos, menos algas, entonces la producción de CO2 también va a disminuir. ¿Tienen preguntas al respecto? No, profe. No, profe. Yo tengo una duda, pero un poquito más técnica. Quería saber si es necesario citar a autores en cada una de las respuestas. Muy importante eso que preguntas. Recuerden que ustedes ya vienen pues del curso de biología, y yo en cada uno de los trabajos trataba de decirles que tuvieran en cuenta ese tema de citar. Es muy importante que citen los autores y que también coloquen la bibliografía, porque, o sea, lo que siempre hemos estado hablando del tema de que cuando uno no coloca los autores, entonces es como si uno estuviera haciendo como un plagio, ¿cierto? Como llevándose esa información como si fuera de uno, y en realidad ustedes están tomando la información pues generalmente del internet. Es importante también que tengan en cuenta que volví pues a mandarles la opción para que tengan la carpeta de Drive
donde está todo lo de los archivos. Ahí van a encontrar no solamente lo de los libros, sino que también van a encontrar las presentaciones. ¿Qué más? También hay algunos videos adicionales a los que hay montado en la página en la plataforma, perdón. Y también están las recomendaciones para los trabajos. Sí, también están las recomendaciones. También están las recomendaciones. En el segundo trabajo es la infografía, tienen que trabajar lo del tema de los biomas. Y el tercer trabajo es hacer un mapa conceptual, que el mapa conceptual es parecido a la infografía, solo que en este caso no colocan imágenes. Y se tiene que fijar entonces cómo hacen la conexión de los conceptos. Ya para la parte de comunidades, ¿cierto? Y poblaciones, lo que van a hacer es presentar unos cuestionarios, y el último trabajo es sobre ecosistemas acuáticos, que es parecido como a una formulación de una tesis, pero es algo corto. Igual en cada unidad está al inicio las presentaciones y la explicación de cómo se hacen cada uno de los trabajos. Y la idea es que la próxima semana entonces podamos hacer otro encuentro sincrónico donde les explique el tema de biomas, y si tienen alguna duda de cómo se realiza el trabajo, pero es básicamente, o sea, la infografía es similar a la que hicieron el semestre pasado en biología. O sea, es tener en cuenta que ir tomando otra vez, citar, colocar la bibliografía, ir haciendo el paso a paso, y en este caso sí buscar imágenes para cada uno de los biomas que ustedes elijan. Les doy una recomendación con eso. El tema de los ecosistemas acuáticos para trabajar lo de los biomas es algo complejo, porque primero la información es larga, y segundo hay unos puntos que no aparecen, como el tipo de suelo, es una información pues que no van a encontrar en la web. Profe, y la otra semana el encuentro de eso de biomas, ¿qué día sería? No, pues díganme ustedes qué día les queda fácil para que nos reunamos. Si de pronto puede ser el lunes o el martes. Sí, yo iba a proponer el lunes, pues teniendo en cuenta que las fechas de entrega es del 11 al 13. Sí. Entonces el lunes podría ser, no sé qué opinan los compañeros. A mí me parece bien el lunes y como a esta misma hora también. Eso les iba a preguntar, que si les queda más cómodo entonces este horario o más tarde para los encuentros. Este horario está bien. Bueno, y lo otro es que no sé si les parece mejor que yo les grabe como los videos primero explicándoles lo de los temas, porque lo que observé, y con perdón de ustedes, es que en los encuentros de biología muchos como que se quedan dormidos y ya lo último por allá como que o ponían pues como y dejaban eso ahí abierto, y ya cuando ya me iba a despedir ya como que hablaban. Entonces la idea es que ustedes en realidad sí se tomen el tiempo de mirar las presentaciones o los videos pues que les monte, y que en realidad saquen unas preguntas como más concretas para los temas. Además porque observé que en la parte pues cuando les explicaba en biología, los encuentros se hacían muy largos, o sea, hubo encuentros hasta casi de 2 horas, entonces no sé si ustedes, y más ahora pues con este tema de lo del coronavirus, que estamos como más ocupados, y tengan tiempo de sentarse conmigo a escucharme 2 horas. Pero a mí me parece bien así que mande los videos y las presentaciones. Sí, profesora, porque por lo menos yo lo vi antes de
ver ese encuentro sincrónico, o sea, no necesariamente una hora antes, pero sí lo vi por la mañana. Y pues me aclaré totalmente y ya vine con las dudas correspondientes, entonces me parece una estrategia muy buena. Listo, sí. En el tema de ciclos biogeoquímicos, les voy a montar, o sea, en la carpeta de Drive ya hay varios videos, voy a montarles más, pero la idea, ese tema no se los voy a explicar. Si ustedes tienen, si viendo los videos tienen preguntas como concretas en alguno entonces de los encuentros, les aclaro lo de las dudas. ¿Por qué? Porque es que si yo les explico lo de los ciclos biogeoquímicos, eso es prácticamente lo de la tarea, y la idea es que ustedes en realidad sí se sienten y entiendan lo de los ciclos que van a trabajar, porque no es solamente ir y contestar las preguntas o ir a hacer como un resumen, sino entender cómo es que se da el ciclo. Si ustedes entienden cómo se da el ciclo biogeoquímico, van a entender de dónde es que salen cada una de esas fórmulas químicas que es una como de las preguntas que yo les coloco ahí en lo de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, que ya vengan como con ideas como más, unas preguntas más concretas. Profe, es que estudiando el ciclo del nitrógeno, no entendí que hay dos tipos de bacterias que realizan la descomposición del nitrógeno. Entonces yo ya les contesto, sí, vea, pasa esto y esto. Profe, yo quería saber si de pronto en el archivo de Drive hay algún video o usted nos podría recomendar uno que nos hable más acerca de la relación de las leyes de la termodinámica pues con el medio, con el ecosistema. Yo les podemos mandar como unos artículos o una información de Khan Academic. Ustedes pueden, ese Khan Academic tiene muy buena información en la parte de biología y de ecología. También en YouTube hay un enlace que es unprofesor.com, que también tiene muchos, ahorita yo les coloco o yo les mando un correo para que ustedes tengan esa información. También hay otro profesor de Perú que se llama, la página pues del blog se llama Cotamanía. También explica muy desglosado todos los temas de biología y ecología. Entonces, esa información también la pueden buscar ahí para que amplíen un poquito más. Bueno, y hay otra en YouTube, también hay unos videos de TV Agro que maneja temas muy amplios de ecología y de medio ambiente. Entonces, les puede servir bastante. Y les sugiero, vea, cuando se metan a Facebook, en Facebook ustedes se pueden unir a muchos grupos que están trabajando con el tema de, no solamente con el tema de biología, sino con el tema de ecología y con el tema ambiental. Hay grupos de lo que usted quiera, hay grupos de orquídeas, hay grupos de entomología, hay grupos de biología marina. Agregándose a esos grupos, primero, hay unos grupos donde inclusive montan cada rato, muchos de los libros que yo les monté en biología, los bajé de esos grupos de Facebook, que ustedes se agregan ahí y descargan gratis todos esos libros y la información que ellos montan. O ellos cada rato, ahora con todo lo del tema del coronavirus, el jardín botánico, en este momento están haciendo unos foros cada 15 días donde están hablando lo de la parte de los bosques, toda la parte de legislación ambiental que tiene que tener ese tema de bosques y reforestación.
es muy, muy bueno todos esos foros que están haciendo. El Jardín Botánico está haciendo los foros cada 8 días, los miércoles, como a las 3 de la tarde. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al envío del taller. Si es en grupos y se le envía el taller, también se le debe enviar un correo indicando los integrantes. Sí, me parece mucho mejor así, porque, a ver, yo les cuento, en otros, no con ustedes, pero sí me pasó con otro grupo de ecología que tenía al principio del año. Hubo un grupo que me mandó 2 trabajos diferentes. Entonces, la idea de lo que yo les decía era que lo importante es que se logren poner como de acuerdo en cuál es la información que van a montar. Primero porque eso puede dar a pensar que los unos están copiando a los otros. Cuando ustedes me mandan el correo diciéndome estos son los integrantes y me aparece otro integrante de más, bueno, este copió la información, me bajó y se los digo. Tengan muy... ¿cómo se dice? El ingreso a la plataforma de ustedes no la tengan con la cédula o con su tarjeta de identidad, pues los que tengan tarjeta de identidad, porque en la tecnología de gestión ambiental ya se ha dado casos de plagio de trabajos. Otros compañeros se han metido y han bajado los trabajos de otros, y cuando va a revisar el profesor es que han hecho copia y muchas veces no se dan cuenta. Entonces, para que no se vayan a meter en problemas con eso. Por eso lo hago. Hola. Muchas gracias por el consejo. Listo, profe, gracias. Bueno, yo creo que ya no tienen más dudas. Igual la presentación queda ahí. Ya saben que el video que les monté también está ya en la plataforma, está en la unidad de ecosistemas. Y les voy entonces a mandar un correo dándoles toda esa información de lo que les decía, de lo de los foros, de las páginas, pues, o de YouTube, por donde se meten y todo eso. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Igualmente para usted, profe. Chao, profe, feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias.